Perfecto. Pura López Colomé, cada vez que aparece un premio para una poeta mexicana, decimos, ¿dónde está Pura López Colomé? Porque pareciera que los periodistas todos queremos que tú recibas todos los premios. Oye, muchas gracias. Muchas gracias por ese comentario. Ojalá, hazme la buena. ¿Qué significan los premios para ti? Este premio internacional Alfonso Reyes, bueno, imagínate, yo creo que para mí pues, desde un punto de vista, una sorpresa, Mm, porque en general escribo como por instrumentos, como llevada por una fuerza que me es casi ajena, ¿no? sí, Y por otro lado, un gusto increíble, porque como seguramente sabes, yo a Alfonso Reyes lo he admirado desde el día uno, es decir, claro. desde muy joven, ¿no? Desde que estudié la carrera en la UNAM y todo esto, yo me inscribí en un taller en la Capilla Alfonsina, que como no había cupo en el taller de Tito Monterroso, que era el que se daba en la capilla, Alicia Reyes, la nieta de don Alfonso, abrió su propio taller en ese momento y me aceptó en él gracias a los buenos oficios de Marco Antonio Campos, Mm, que era muy asiduo de la capilla. Y tuve acceso a la biblioteca sin querer. Es decir, y Alfonso Reyes había muerto no hacía mucho. mm, Digo, yo estuve ahí en los años 70 y él murió en el 59. O sea que aquello todavía olía a don Alfonso Reyes mm, desde miles de ángulos, ¿no? Alicia había conservado su sillón de lectura justo donde lo tenía, los bastones donde los había dejado. La biblioteca no se había organizado como esa entidad enorme que después se tuvo que cambiar de sitio, se tuvo que ir a mm, Monterrey y demás. Entonces ahí, en ese espacio, pude conocer como la obra de Reyes un poco más a fondo y decidí pues concursar al premio Alfonso Reyes para jóvenes escritores mm, con un ensayo. Y mm. desde entonces no me he distanciado de la obra de Reyes. Ahora, no te has distanciado de la obra de Reyes y tampoco te has distanciado de lo que significa ser una poeta, digamos. A mí me llama mucho la atención que últimamente Elsa Cross, tú y me olvido de la poeta que ganó en la FIL, Ujú. que Coral Bracho. por el racho, empiezan a ser rescatadas y empiezan a ser muy mimadas por la gente y por los premios, digo yo, ¿no? Pareciera ser que hay como un resurgimiento de las grandes poetas. También es cierto que hay, yo creo, una polémica, siempre va a haber polémicas en la poesía, Así con es. respecto a el grupo que lleva Marco Antonio Campos, los otros que no están con Marco Antonio Campos, los nuevos, los viejos. ¿Cómo te sitúas tú en medio de toda esa polémica? Mónica, pues fíjate que yo nunca he pertenecido a ningún grupo. Ujú, Fíjate, es increíble porque, digo, los he visto como si estuvieras de pie ante una carretera y observaras los vehículos pasar junto a ti sin dejar de caminar tú, a sabiendas de que van a una velocidad que te rebasa. Así, ujú, así he visto pasar a los grupos distintos que se han ido formando en este país, de distintas tendencias literarias y poéticas, ¿no? Y nunca yo creo que por mi propia naturaleza, siempre he tendido al aislamiento, ujú, al encierro. a- yo sé que no, o sea, de relación con otros escritores no puedo tener de manera constante porque me confunde, me enloquece, ¿no? Un poco. Entonces, lo único que soy capaz de tener es como este estudio que tengo yo en mi casa y desde aquí estar, pues, escribiendo lo que puedo escribir y leyendo sin parar. Es decir, no, es, l- más bien leo que escribo, Mónica, ¿me entiendes? Es decir, claro, no soy pues, como escritores de ficción que están escribiendo todo el tiempo y que no pueden claro. dejarlo de hacer. Y como la poesía en sí requiere un tipo de atención distinto, eh, no puedo tener como relación con grupos ni nada. Y Claro. más bien lo que quiero es seguir leyendo y nutriéndome de eso. ¿Y cómo hago para
hacer esto sin tener a nadie que me lo esté recomendando. Y te soy sincera, cuando uno es un acólito absoluto de la poesía, una obra te lleva a otra y a otra y a otra y a otras y no puedo soltarlo. ¿no? Es un hilo permanente. Sí, Y cuando te entrevisté la primera vez decías que hacías poesía sin hacer poesía, digamos. así Eso es. me llamó mucho la atención también. Ahora, también es cierto que tú cada tanto sacas libros, digamos, ¿no? O una cosa eres tú como poeta y otra cosa son tus libros, digamos, ¿no? A veces me parece que también le falta mucha promoción, digamos, a los libros, porque Sí. tú tienes libros recientes, digamos, ¿no? No es que te hables de una obra para atrás, ¿no? No, libros recientes dices, ¿verdad? Claro, sí. Sí, sí, bueno, tengo, en fin, la fortuna de contar con un editor que me enorgullece muchísimo, que es el Fondo de Cultura Económica, Ujú. ¿no? Digo, ser autor del Fondo de Cultura, para mí es seguir otra vez ligada a don Alfonso Reyes, ¿no? Claro. Que finalmente es quien inició, junto con Cosío Villegas, el Fondo de Cultura Económica. Es decir, sin Alfonso Reyes no habría lo que tenemos al alcance gracias al Fondo de Cultura y a su, no sé, y a sus, las diferentes directores que ha tenido con diferentes tendencias, con diferentes publicaciones. Y tener libros, y contar con ese editor serio, porque son editores o sea, quienes se ocupan de la obra de uno, son editores muy jóvenes y realmente muy diestros en sus quehaceres, ¿no? Y que con una visión crítica tremenda. Ujú, Entonces, yo contar con un editor que tiene, vamos a decir, 30 años, máximo, o 32 años, o por ahí así, ¿no? Muy, muy joven, ya con una erudición tremenda, que me ayuda a ser objetiva ujú, en lo que yo escribo y me manda una serie de anotaciones al margen de un libro que yo creo terminado a mis 70 y casi 2 años. Dios santo, pues digo, qué suerte tengo, de veras, qué maravilla. Y ver ojos jóvenes sobre lo que yo ujú. estoy escribiendo es un regalo, realmente. ¿Ves ojos jóvenes y cómo se inmiscuye la realidad en tu poesía? ¿Cómo se inmiscuyen los Sí. ojos jóvenes en No, lo que yo escribo? la realidad La- sí. mexicana, tan No, tremenda. desde luego. Desde esos ojos veo, ¿no? La crítica que puede tener alguien que esté escribiendo completamente de otra manera, Claro. ¿no? Que ya eh, se han disuelto los géneros. Ujú, Es decir, ya quienes escriben poesía en realidad no pertenecen al mundo lírico ujú, así como tal, sino que nos obligan a leerlos de otra manera para sacar el hilo desde el centro de eso que es la parte lírica, ¿no? ujú. No comienzan con el impulso lírico como lo hago yo, como lo hacía mi generación, ¿me entiendes? Yo no lo puedo evitar, Sí, ¿no? Ese impulso lírico, ¿no? No sé sí. si estoy contestando Sí, lo que sí, me sí, sí, preguntas, Mónica, sí, pero sí, lo que es cierto también es que hoy la poesía tiene una gran masa narrativa, precisamente para contar lo que pasa en la realidad, y al mismo tiempo tiene una cierta motivación, digamos, voy a escribir sobre esto, digamos, ¿no? Y sí, yo leo, por ejemplo, la poesía de, no sé, cualquier, cualquier persona de la otra generación, y hay como un leve transitar por esta poesía sin pensar en la motivación, digamos. así es, así es. Fíjate que yo Y sí, gracias a los distintos programas que ha ofrecido la Secretaría de Cultura aquí, ¿no? Y que me han solicitado que sea tutora de los programas de jóvenes creadores. Realmente yo lo agradezco muchísimo, ¿eh? ujú, Porque la que ha aprendido soy yo, ¿eh? O sea, ajá, se supone que lo contratan a uno, lo convocan a uno, digo, para ser guía de los jóvenes, ¿no? Y los jóvenes terminan siendo guías de uno, en ujú, realidad, porque te están llevando hacia otra manera de ver la poesía ujú, completamente distinta, partiendo de otras cosas. Lo, eh, lo único que yo veo de realmente muy distinto entre ellos y yo, digamos,
es la avidez literaria. No la veo tanto en los jóvenes, como que no la, como que la avidez literaria está entre ellos mismos, ¿me entiendes? Claro. Pero no necesitan volver a Yeats, no necesitan regresar, volver a leer A Simbrowska, por ejemplo. sí, sí, o a Samuel Beckett, o en Claro. fin, a poetas anteriores y es una parte como ingrata de ese mundo porque con nosotros contamos con el enorme caudal de poesía mexicana, eh, ofrecida por Paz, por ejemplo, ofrecida por José Emilio Pacheco, y yéndonos para atrás hasta llegar a don Alfonso Reyes, y me encantaría toparme con que los jóvenes están leyendo eso, y no, están yo creo que es la realidad, Mónica, que está tan pulverizada la realidad que distrae a los jóvenes y o los obliga solo a estar en ellos mismos y en sus contemporáneos. Sí, yo diría de todas maneras que se está leyendo mucho otra vez a Javier Villaurrutia. Creo que Bueno, pondría a Villaurrutia sí. como excepción, pondría a ese poeta, me Bueno, parece. Villarrutia y Jorge Cuesta, es decir, Ajá, la generación de ellos, ¿no? Pero es muy difícil toparte con un joven que todavía esté leyendo a Pellicer, que todavía Pellicer claro. pertenece a la misma generación. Sí, Ahora, sí. yo no sé, en los últimos 2 años, ¿sí? He tenido menos contacto con los jóvenes, pero antes de eso, que fui tutora de ellos en los programas que te mencionaba antes, realmente no tienes idea de lo que yo aprendí de ellos, ¿eh? De su manera de romper, ¿no? De ya no querer moverse en vehículos anteriores, pero no despreciándolos, ¿no? Sino como con una necesidad tremenda de crear un vehículo distinto, ¿no? Ahora, también es cierto que cuando los poetas son grandes y son como tú, acólitos a la poesía, ya uno deja de ver los terribles problemas que uno ve en la cotidianeidad de la poesía. Uno dice, es que la poesía mexicana es muy formal, le falta esa cosa que tienen otras poesías. Me parece que ustedes, los grandes poetas, ya eliminaron todo eso, digamos, porque son antiformales, formales, coloquiales, son de muchas maneras, me parece, porque han, Por por- fortuna. ajá, Pero sí, sí, es decir, no, lo que es muy diferente hoy es que no queremos como a fuerza estar circulando en un vehículo dado antes, ¿no? O sea, claro, que estamos como todos abiertos a las nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? ujú, Ahora, cuando tú tienes contacto con jóvenes creadores, inmediatamente te das cuenta de quienes están simplemente aprovechando el vehículo y ni siquiera saben para dónde moverse, claro, ¿no? Y quienes sí tienen un anclaje literario, ¿no? ujú, Es decir, pero es difícil toparte con avidez, verdadera avidez literaria, ¿no? claro. Ahora, a Que ti como joven creadora, porque también eres muy joven, ¿qué te pasa a esta altura, a los 70 años, con la palabra? Que yo siempre estoy preguntando precisamente si hay una poesía de la madurez, porque ya sabemos lo que es la adolescencia, ya sabemos lo que es la desde poesía luego, de la adolescencia. ¿Qué sí. pasa con la madurez? ¿Qué pasa con la poesía en la madurez? Pues yo creo que se va como decantando lo que uno escribe, ¿no? Es decir, Ujú, o yo encuentro, al menos hoy, en lo que yo solo puedo hablar desde mi propia experiencia, que, que solamente escribo por una necesidad absoluta, ¿no? Ya no escribo porque para que no me abandone el medio poético, ¿no? Porque eso sí reconozco que en una época de mi vida este, escribe uno como por instrumentos para ver en qué momento sale la gran inspiración de la claro, visión poética. No, y ahora no, ¿eh? ujú, Ahora en realidad, justamente la visión que engloba lo que vale la pena decir de la realidad y lo que realmente nos concierne como seres humanos, aparece en momentos que realmente merecen expresarse, ¿no? ujú. Y eso es lo que veo diferente de mi manera de escribir hoy.
¿no? Que el impacto de la realidad, digamos, me puede obligar a reflexionar, pero no a escribir, ¿no? Es decir, ya cuando llego a escribir acerca de ese impacto es porque ha pasado por unos filtros tremendos, ¿no? Y Ujú. el impacto de la realidad yo cada vez lo siento como más severo, Claro. porque distrae muchísimo, Mónica. Sí, distrae del quehacer y yo más bien me quiero abandonar a la Ujú. lectura y desde la lectura poder escribir, ¿no? Ujú. Em, y me doy cuenta que en otros lados del mundo la gente sigue escribiendo acerca de la realidad contemporánea unida a una realidad de peso que hay ahí abajo, ¿no? Por ejemplo, no sé si tú conoces a una autora que se llama Maggie O'Farrell, Sí, que claro. bueno, me topé con su Hamnet, con su Ujú. novela esta Sí, preciosa, chiquita, poética, maravillosa, sí. acerca del hijo de Hamlet, ¿no? Del hijo de William Shakespeare, Hamlet, ¿no? De que muerto a los 11 años y escribió esa novela y de ahí siguió escribiendo otras y me encuentro que me enganchan ese tipo de lecturas de una forma Claro. increíble, ¿no? Ujú. Eh, lo mismo que me engancha la lectura poética de contemporáneos míos en otras lenguas, como Paul Muldoon, ¿no? Por Sí. ejemplo, yo cada vez que me asomo al mundo irlandés, siempre estoy deseando que esté un nuevo libro ahí de Paul, Ujú. y no encontrarlo me deja muy frustrada, pero Ahora, bueno, sí los estoy leyendo. el placer que uno encuentra también al leer tus poemas y de varios poetas también, ¿tú lo experimentas también o no? Al, al escribir, Al dices, escribir, cuando lees y al dices, leerlo, sí, claro, claro, sí, es decir, te digo, te puedo dar como ejemplos como muy concretos de contemporáneos míos, como cuando leo la poesía de Coral, ¿no? La poesía mm, de Coral Bracho siempre me impacta, ¿eh? ujú, Porque es algo que te lleva como al verdadero origen expresivo, a la necesidad de escribir, porque eso va a tener un efecto, ¿no? ujú, Eh, más basada ella en la imagen, digamos, y yo más basada en la musicalidad, ¿no? Es decir, ujú, yo creo por sobre todas las cosas en la música, que es la prueba de la existencia de Dios. Es sí, decir, no la palabra, sino la música, esa otra manera, esa aspiración pues, que yo creo que todos los poetas somos músicos frustrados, ¿no? Es decir, querríamos ser músicos, yo querría componer los preludios y los intermedios de Schubert, y claro. vaya, y no lo lograré nunca en mi vida. No, porque la palabra nos es dada a todos, mientras que la música es esta otra entidad, ¿no? Sí, Muy, muy admirable, que liga de golpe con el alma cuando existe, ¿no? Mientras que la poesía tiene que elaborar, ¿no? Tiene que estar ahí. Por otro lado, también es esa tabla de salvación tremenda que nos da la poesía, que es que la posibilidad de crear con algo que tenemos desde siempre, que es la palabra, ¿no? sí, Y a mí digamos, no me gustan mucho los trabajos de música con la poesía, precisamente porque creo que la poesía ya tiene una música muy especial, digamos. sí, es decir, la poesía está ligada a la música, o debe estarlo, según yo, Exacto, exacto. de manera absoluta, ¿no? Cuando topas con un texto sordo, casi podría jurarte que en realidad no hay mucho fondo ahí, ¿no? No va a haber mucho que decir, ¿no? Mientras que cuando se le tiene respeto a esa musicalidad que te va jalando, jalando, jalando hasta un fondo de un pozo, Sí, a lo mejor para ahogarte ahí, ¿eh? Para asfixiarte, entonces estás con el poder realmente de la palabra, ¿no? O sea, ojalá y lo pudiera yo lograr en todo lo que escribo, ¿no? En realidad, no. Son intentos, son aspiraciones, ¿no? Son, la última pregunta es, ¿con quién vas a ir a recibir el premio? ¿Cómo te preparas? ¿Qué pues mira, piensas?
En realidad, te lo cuento a ti, así como, casi como contar un secreto para que no lo divulgues, para que no lo digas. En realidad, lo que yo querría hacer al recibir este premio es una lectura de poesía, Ajá, ¿no? Porque creo en la oralidad de la poesía. O sea, una poesía que no se deja leer en voz alta, algo le falta muy claro, de por fondo, supuesto. ¿no? Porque lo tiene que tener ese ritmo propio para leerse en voz alta, ¿no? Estoy aprovechando a don Alfonso como para agradecerle todo lo que me ha dado con la lectura de su obra, que es una obra que no he abandonado un segundo desde que la Ujú, descubrí. De alguna manera, a Reyes y a José Emilio Pacheco siempre estoy ujú, acudiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, voy a hacer una especie bueno, digo, desde luego que voy a dar una conferencia, pero es una miniatura de mi relación con Reyes y voy a terminar con la lectura de un par de poemas largos míos, ¿no? y vas a ir Este, con tu hijo también, sí, ¿no? claro, con mi hijo y con mi esposo. Bueno, con uno de mis hijos, porque el otro vive lejos y pues Claro. estará presente así como tú estás No, yo voy a ir, por en esta supuesto, también. maravilla que se puede hacer hoy, Sí. que pueden estar presenciándolo, ¿no? El mayor es el que está en Berlín y pero mi hijo Antonio es el que sí está aquí, así que él sí estará presente, espero, y mi esposo también, y que son mis seres más queridos, sin quienes no habría obra, Mónica, no existiría nada, porque son realmente un apoyo y emocional absoluto que impide el desquiciamiento total. O sea, lo Un permite, abrazo, ¿no? exacto, un abrazo enorme, muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias, Mónica, y pues ojalá y nos veamos el Sí, martes, ¿no? ojalá. Un Muy bien. abrazo. Un abrazo para ti, gracias a ti. Gracias. Adiós.